que muchos parlamentarios, temerosos de que el gobierno nos meta en la consulta, han decidido desde el Partido Liberal presentar una reforma laboral que algunos han llamado mini reforma laboral, que se refiere al tema de las horas nocturnas a partir de las 7 de la noche y el recargo de los dominicales. Esa mini reforma laboral ha venido ganando respaldo. Benedetti ha dicho que pase o no pase eso, de todas maneras van a hacer la consulta, y el ministro de Trabajo ha dicho que eso es totalmente insuficiente. Pues qué mejor que preguntarle a uno de los autores de esta propuesta, al senador Alejandro Carlos Chacón, qué va a pasar con la reforma laboral, con su proyecto y con la consulta. Senador Chacón, buenos días. Buenos días, Juan, un saludo especial. Tienen razón quienes desde el gobierno dicen que ustedes lo que están tratando es de sacar la cara, dar un contentillo, tramitar una reformita chiquita y ver si los disuaden de hacer la consulta. Pues, Juan, yo quisiera saber realmente qué piensan los trabajadores. Cuando usted ve la excusa y el fundamento de absolutamente todas las quejas, no solo del gobierno, sino de aquellos que se quejan del hundimiento de la reforma, hablan casi que exclusivamente en estos dos artículos, en las horas extras, dominicales y festivos, en recuperar esos derechos de los trabajadores que debieron ser progresivos y en su momento, pues, una fundamentación válida en su momento, que además le dio viabilidad a la Corte Constitucional con la posibilidad de generar nuevos empleos, restringió derechos a los trabajadores. Hoy simplemente proponemos la posibilidad de recuperar precisamente esos derechos progresivos que tuvieron. Eso es lo que quieren los trabajadores, no lo que quieren unos políticos en general buscando campaña. Lo que queremos es recuperar esos derechos de los trabajadores, hacer lo que le corresponde al Congreso, no entrar en una discusión tan amplia como se dio en la reforma laboral de algo así como 79 artículos, sino reducirlo a 2 artículos que puedan prestarle un servicio realmente a la nación, a los trabajadores, y que creemos es el verdadero sentir de esa reforma. Ahora, doctor Chacón, ¿podría interpretarse la decisión del gobierno nacional, bueno, lo anunció, como bien decía don Juan ayer el ministro Benedetti, de mantenerse sí o sí en la consulta a pesar de esta iniciativa de ustedes? ¿Podría interpretarse esto como que el gobierno está usando esa consulta para mantener la campaña política con miras al 2026? Sí, es claro que esto de la consulta generalmente puede traerle beneficios a los extremos en la política actual, a iniciar una campaña con unos derechos inculcados, indudablemente que puede recuperar el Congreso de la República. Ahora bien, nosotros nunca lo hacemos o lo queremos hacer como motivo de una fundamentación exclusivamente sobre la consulta o sobre el hundimiento de la reforma. Si ven la exposición de motivos, en ningún momento habla de la consulta ni habla del hundimiento de la reforma. Habla de los derechos inculcados y el histórico precisamente de la defensa y las luchas del Partido Liberal, que han sido los trabajadores a través del tiempo. Recuperar nuestras ideas ha sido una de las batallas que yo he tratado de hacer dentro del partido hace ya bastantes años, y este es el motivo. La invitación que se le hace a todos los partidos y en el gobierno es dejar la mezquindad de la política, es precisamente dejar a un lado esas discusiones sobre las elecciones y hacer lo que nos corresponde, avanzar sin pelear, como dije en un trino yo, avancemos sobre lo que podemos ponernos de acuerdo. En esto podemos ponernos de acuerdo. Ahora, el que no, indudablemente está haciendo es política. Senador, como usted bien debe saber, la semana pasada 3 congresistas de su partido estuvieron en una reunión en la oficina del DAPRE con la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, en el contexto de que todavía sigue vacante el puesto del ministro de Comercio. ¿Eso a lo que usted se refiere con la mezquindad en política se va a acabar si les entregan finalmente el Ministerio de Comercio a los liberales?
Bueno, yo no he conocido por los medios, especialmente por su señoría, los hechos que me menciona, no los conozco de manera personal. Eh, Indudablemente respeto los compañeros y sus decisiones en el ejercicio de su actividad política. En este caso particular, independientemente de que le guste o no al gobierno, el Congreso debe actuar en coherencia de lo que necesitan los trabajadores. Son 2 puntos de 79 que recogen los trabajadores. Ayer cuando recibí a los medios allá en plenaria, que indudablemente lo tratan de circunscribir a nosotros en que si es que vamos a parar la consulta porque le quitamos legitimidad con estos 2 artículos, o que no hacemos una reforma pequeña o bonsai, porque lo que queremos es salvar solo unas cosas de las que traía la reforma, pues es un punto que tienen de divergencia unos y otros. Lo que entendemos es por qué se les hace tan difícil decir que pueden apoyar estas 2 cosas para los trabajadores. Ahora, el gobierno tendrá, él verá y el Congreso decidirá en su momento, de acuerdo a las preguntas, si le acepta o no en su derecho la propuesta de una consulta y también el derecho del Congreso sí o no sobre ella en el Senado. Eso le corresponde al Congreso de la República y al gobierno proponerlo si lo considera. Ahora bien, esa será una decisión de su tiempo. Lo mismo que la apelación que está surtiéndose para que pueda pasar a otra comisión para estudiarlo si se aceptara. Entonces, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto, a pesar que indudablemente esto puede afectar la consulta porque son las preguntas y lo que requieren precisamente los trabajadores, es claro, por eso incomoda seguramente al gobierno, pero también le incomoda a aquellos que quieren dar una discusión más grande sobre los otros temas, pues eso puede continuarlo el Congreso de la República y en esto podemos avanzar. Son las 7 de la mañana, 31 minutos. Saludamos a quienes en este momento nos empiezan a seguir a través de la nueva aplicación del canal RCN, la app del canal RCN, que tiene en las últimas semanas más de 5 millones de afiliados, de suscriptores, de descargas. Senador Chacón, le había hecho una pregunta a Santiago Ángel y tiene Santiago una contrapregunta sobre su última respuesta. Santiago. Senador, es que entendemos los argumentos de fondo sobre los temas laborales y la reforma laboral, pero es que quiero insistirle, la semana pasada en el DAPRE estuvieron con la directora del DAPRE en la Casa de Nariño, Claudia Pérez y Laura Fortich, y es claro que los liberales han pedido desde el principio, con la salida de Luis Carlos Reyes, el Ministerio de Comercio. Entonces hay dos conversaciones paralelas mientras se está decidiendo esto de la reforma laboral con el Ministerio de Comercio. Santiago, entiendo perfectamente la pregunta y entiendo la preocupación sobre que la actuación del partido dependa o no de una participación en el gobierno. Lo que le quiero manifestar de manera particular pues, y muy respetuosamente es que pues yo no estoy participando de esa reunión, no conozco de ella, la conozco por su mención ahora y que indudablemente lo han venido haciendo desde hace varios meses, es más desde diciembre, cuando se hablaba de la salida del ministro, de la posible participación de algunos liberales en un ministerio, en particular es el Ministerio de Comercio. Lo tengo claro, lo que le quiero decir es pues, que no conozco porque yo no participo de esa reunión. Sí, claro. Senador Chacón, volviendo al proyecto. Entonces usted dice que son 2 artículos y que son los que le interesan al pueblo colombiano, por supuesto, lo de los dominicales, etcétera. Pero lo que usted no puede garantizar es que ahí se le cuelguen como cual arbolito de Navidad, que le cuelguen otras cositas a ese proyecto y termine, digamos, con artículos que le convengan o que quiera el gobierno de la pasada reforma laboral. Claro, así es. Ahora, si quieren darle al traste nuevamente con esto que puede tener consenso en estos 2 artículos para los trabajadores, sino iniciar una discusión más amplia en otros que generan controversia, pues es claro que esto no va a avanzar. Por eso es que hemos invitado a que se circunscriban estos 2 artículos y los otros, pues que
en discusión en el Congreso de la República es que es mucho más amplia. Y estos 2 artículos en los que todos estamos de acuerdo, la gran mayoría de partidos han venido apoyando estos 2 puntos principales a devolverles los derechos progresivos que tenían los trabajadores hace 50 años. Entonces, lo que le pedimos es a todos esos partidos que han presentado también iniciativas con anterioridad en ese momento, que la acompañen. Ya vemos cómo hay diferentes partidos políticos que la acompañan. Debiera estar contento el gobierno de poder lograr este consenso. Generalmente, pues uno no es todo lo que uno quiere, sino lo que se puede concertar y tenemos de acuerdo. Ese es el Congreso de la República y en esto podemos estar de acuerdo y es lo que le pedimos, que sin mezquindad podamos acompañarlo. Así no le guste a unos y otros, en estos 2 podemos ayudar a los trabajadores y devolverle esos derechos progresivos. 7:35, le agradecemos mucho al senador Alejandro Carlos Chacón que haya estado con nosotros. Efectivamente, esos 2 artículos son los que han despertado un mayor grado de entendimiento dentro de las distintas fuerzas parlamentarias y aquí hay una opción. Algunos dicen se van a quedar con el pecado y sin el género porque pueden tramitar el proyecto, pero de todas maneras, sí o sí, ha dicho el ministro Benedetti, van a seguir adelante con la consulta. Me piden que le haga una pregunta final, senador Chacón, sobre otro tema. ¿Van a votar hoy los liberales por el nuevo magistrado Echeverry en la elección del Consejo Nacional Electoral? Pues Juan, yo hago parte de la comisión de acreditación. La propia comisión de acreditación, en mi condición de vicepresidente, solicitamos información sobre si se había comunicado, se había anunciado la por derecho de petición, además información, si se le había comunicado a los partidos para que pudieran postular, porque sí nos extrañó que no hubieran postulado los partidos, sino solo 2 candidatos terminaron postulados. Pues nos llamó mucha atención, pero sin embargo para nosotros nos toca cumplir nuestra labor. Nos dimos cuenta que fueron notificados todos. Pero a ver, doctor Chacón, ¿va a votar o no va a votar por el señor Echeverry? No, pero voy a contar sobre las inquietudes que hubo. Eso fue lo que sucedió. No existen sino 2 candidatos. Es claro que este señor Echeverry, al parecer, yo no lo conozco, no lo conocía antes de este proceso. Se tuvieron indudablemente inquietudes frente a su participación, además, cuando haciendo su tarea jurídica, recuperó curules para el pacto histórico. Es una Entonces, realidad. la respuesta es sí, señor. Sí, no, sí, pues vamos a votar. En esto ya cumplimos con el compromiso, cumplieron los requisitos. Esperaremos a ver hoy cómo vota. Entiendo yo que el partido había tenido una conversación. Me miren muy enterar después de todo lo que ustedes manifestaron en medios, nuestras preocupaciones. Yo también hice las llamadas respectivas de por qué no se había postulado candidatos y entiendo que hubo unas conversaciones preliminares por los partidos y así quedaron. Lamentablemente unos deciden por muchos y seguimos haciéndolo así. Respuesta, sí, votarán por el señor Echeverry, como votarán todos los partidos o la gran mayoría de ellos, y el candidato del Mira se va a quedar con los votos del Mira. De justa y libre, así. No, el otro candidato, ¿no? El otro candidato es de Mira. Son 2 candidatos, sí o no? Colombia Justo y Libres. Sí, y el señor del Mira. 7:38, doctor Chacón, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes un abrazo especial, gracias Juan. La FM, las noticias como son. Hemos aterrizado en Puerto Inírida, Guainía. ¡Ya estamos llegando! Bienvenidos a El Remanso, el lugar que ahora conecta su cultura con el mundo. Yo soy Marcelino Horacio Agapito, capitán y líder de la comunidad Puinave.